Quienes están discutiendo, y a ver si se llevan algo o no se llevan algo, son los trabajadores que están en medio de las discusiones, reaperturas de discusiones paritarias. Estamos en comunicación con Luis Campos, que es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. A ver, se está dando una discusión con gremios y gremios fuertes donde plantean esto de vamos por arriba del 100%. Está Camioneros, que es el que sale en todos los diarios y tiene esa representatividad tan grande, pero por el otro lado también están los aceiteros, que es un gremio más chico, pero con mucho poder de fuego. Sí, son dos de las discusiones grandes que están dando en estos momentos. Camioneros tenía prevista la revisión de su acuerdo salarial, un acuerdo salarial que en realidad había sido un adelantamiento allá por los primeros meses del año, digo, ya nos queda muy lejos, Sí. pero recordemos, una política del Ministerio de Trabajo había sido tratar de adelantar los acuerdos salariales. Bueno, Camioneros había cerrado un 31% para el primer semestre. Sí. Obviamente esto quedó muy desactualizado, así que ahora están viendo cómo cierra el número final, están en plenas negociaciones. El otro, como decías bien vos, es aceiteros, insisto, de los que tienen un peso más importante por la capacidad de fuego de los dos sectores, por lo estratégicas de ambas actividades, pero también hay muchas otras actividades que están en estos momentos en plena discusión o que van a abrir en las próximas semanas la revisión de sus paritarias, porque lo que hizo la aceleración de la inflación fue hacer que todas las discusiones, ya sea los que negociaron un solo acuerdo o los que ya revisaron, en algunos casos, su acuerdo inicial, se fueron quedando muy lejos de las proyecciones de inflación. Así que seguramente en octubre y noviembre vamos a tener nuevas revisiones en muchas actividades, estaciones de servicio, sanidad, que sanidad digo, también es dentro Sí. de las importantes por el peso que tiene, pero seguramente vamos a tener muchas otras que en estos meses van a estar revisando sus acuerdos, porque, a ver, vos decías, por ejemplo, bancarios que ya tienen un 94%, plásticos un 90%, carne un 85%, UTEDIC un 85%, Sí. digo, son las que ya cerraron. En paralelo tenés otras como estaciones de servicio que tienen un 48%, cuero un 35%, prensa un 40%, Sí, digo, son todas actividades. Le mandamos un abrazo a la UTBA, que nunca hace nada por los trabajadores de prensa, así que le mandamos un abrazo enorme. Pero Efectivamente, la brecha es muy amplia y este es un comportamiento relativamente bastante distinto al que venía siendo los años anteriores, en los cuales la brecha era un poco más corta. Siempre hubo sí. una brecha entre los que negociaban los porcentajes más altos y los que se quedaban un poco más atrás, pero nunca tan amplia como estos días. Y me parece que eso también tiene que ver con el cambio de régimen inflacionario que estamos viviendo este año. Estamos hablando con Luis Campos, que es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Ahora, Luis, todo esto sucede en el medio de un cambio de ministro. ¿Qué crees que deja como positivo la gestión Moroni y qué crees que deja como negativo? Como positivo, a ver, vamos a arrancar por lo positivo, que me parece que es más difícil encontrar, pero hay algunas cuestiones. En principio, el manejo de la pandemia, o por lo menos las medidas que se tomaron en los primeros meses de la pandemia, lograron que el impacto en el mercado de fuerza de trabajo formal fuera bastante menor que en otros países. Todas las medidas de protección del empleo, la prohibición de despidos, la articulación con sindicatos y cámaras patronales para habilitar las suspensiones colectivas con un descuento del 25% de los haberes. Esto, que más allá de las críticas que se le hayan podido formular en su momento, fue algo que protegió bastante bien el empleo formal. Okay. Entonces, les diría que eso, si se quiere, es el punto más alto de la gestión de Moroni. Sí. Luego hay otras facturas que habitualmente se le pasan y que habría que ver si son tan justas. De hecho, lo que más se le cuestiona desde muchos sectores es que no hizo nada para evitar que el salario real caiga, se recupere o que no siga cayendo. Claro. Y esa factura, a ver, en cierta medida obviamente es el Ministerio de Trabajo, algún margen de acción tiene, pero lo cierto es que con una inflación corriendo al 80% anual, acercándose al 100% anual, la efectividad, la eficacia de las tradicionales medidas de política salarial, la nación colectiva, el salario mínimo vital y móvil, incluso los aumentos de suma fija, es bastante menor. Claro. Porque no le podemos pedir al Ministerio de Trabajo que resuelva los problemas que tiene que resolver el Ministerio de Economía. Claro, y luego obviamente. sí hay cuestiones muy puntuales del Ministerio de Trabajo que sí, ahí
ahí hay que achacárselas a... Digo, a- pero Luis, da la sensación de que trabajo habilitaba todas las discusiones paritarias. El problema es que venían todas de atrás. Es que, de vuelta, trabajo no está en condiciones de no habilitar las negociaciones paritarias. De hecho, en nuestro país, en muchos gremios negocian al margen de trabajo y se presentan a la mesa de entrada del ministerio, presentan el acuerdo, Sí. piden la homologación sin necesidad de juntarse en el ministerio. Entonces, no es que las discusiones paritarias dependan de una voluntad política de trabajo o no. Obviamente, trabajo puede favorecerlas, puede facilitarlas, puede presionar un poco una parte, un poco otra parte. Este ministerio no se caracterizó por presionar mucho a los empleadores para que cedan a los reclamos salariales de los trabajadores, pero de vuelta, no es algo que dependa tanto de la voluntad política de trabajo o no, y de hecho lo cierto es que el último año ha habido un récord de homologaciones de negociaciones colectivas, también impulsada por la inflación. Digo, a la medida que la inflación crece, hay más negociaciones salariales, porque cada actividad, hace 15 años teníamos un acuerdo salarial por actividad. Claro. Hoy tenemos 2, 3, 4. Entonces, Sí, se acortaron los plazos. Antes tenías una negociación anual y ahora hay un montón también. ahora, a ver, de vuelta, no es un fenómeno tampoco de este gobierno, ¿no? Digo, por ejemplo, comercio en 2018 y durante los últimos años de la gestión de Cambiemos llegó a tener 5 revisiones salariales en el año. Digo, Claro. de vuelta, son comportamientos muy característicos de procesos inflacionarios donde un acuerdo salarial ya no alcanza y pasa esto que decías vos antes. Es una dinámica donde las paritarias corren de atrás, no llegan nunca a empardar a la inflación, solo en muy pocas actividades puntuales. Pero de vuelta, esto me parece que achacárselo a trabajo es un poco injusto, me parece que depende más de economía, digo, si pensamos en la sectorización del gobierno y no del gobierno como una unidad. Pero bueno, digo, si hay que buscar alguna responsabilidad mayor, me parece que tiene más que ver con el descalabro de las variables macroeconómicas, que no se definen tanto en ALEM, se definen más en Irigoyen, por citar la dirección de ambos ministerios. Ahora, sí insisto, digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la discusión específica de cuestiones laborales, de problemas laborales, en los cuales el ministerio estuvo lejos de avanzar, y ahí sí me parece que queda una deuda bastante importante de la gestión de Moroni. Luis, te agradecemos mucho la comunicación, que tengas un buen día. Nada, un saludo para ustedes. Hasta luego. Era Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Volvieron la Full Session 2022 de YPF Serviclub en el marco de la plataforma